¿Están listos para esto? Hola, soy de un pueblito a 1 hora de la ciudad y hace un par de años aún estudiaba la preparatoria en el turno vespertino. El caso fue que en ese tiempo estaba realizando mi servicio y para ello tenía que trasladarme al centro de la ciudad. Pero un día de tantos, como de costumbre, salí de mi pueblo a las 5 de la mañana, ya que siempre tengo que caminar alrededor de 30 minutos para después tomar el primer taxi que encuentre. En lo que esperaba, comenzaron a transcurrir los minutos y no pasaba aquel taxi que ahora con urgencia quería. Me di cuenta de la hora y faltaban 15 para las 6. Quise esperar unos cuantos minutos más y ahorrarme la caminata y tomé mi celular como siempre lo hago para revisar algunos mensajes y segundos después comencé a sentir esa sensación tan extraña de que no estás solo. Imagínense, parado en la esquina de mi comunidad en completa oscuridad donde solo me acompañaba el sonido de los insectos nocturnos y la claridad de la luna que alumbraba la penumbra de mi camino. Lo que comenzó como un día normal de servicio se estaba transformando poco a poco en el peor día de mi vida, pues después de sentir que no estaba solo en ese lugar, mi cuerpo comenzó a sentir un escalofrío tan extraño que recorría todo mi ser, tanto así que estuve dudando si regresaba por una chamarra, pero la desidia y la hora no me lo permitieron. Nuevamente miré el reloj, ya eran casi las 6 y no pasaba mi medio de transporte. Pensé por un momento que posiblemente el taxi de aquel señor se había descompuesto, que alguna llanta se le había ponchado o algo le había pasado, así que miré hacia ambos lados como intentando divisar por última vez si alcanzaba a verlo, pero nada, solo podía observar la inmensidad de la oscuridad, no había nada y el tiempo seguía avanzando. Como ya era tarde, decidí comenzar a caminar nuevamente para llegar a un entronque donde los taxis pasan más seguido, aunque para cortar un poco de camino tenía que bajar un cerrito y pasar por un arroyo. Y bueno, me dispuse a caminar mientras alumbraba mi camino con la luz de mi celular. Nunca imaginé que más adelante sería víctima de algo completamente aterrador. Cuando ya iba bajando aquel cerro y aunque un poco agitado, nuevamente comencé a sentirme acompañado y fue ahí donde regresaron aquellos escalofríos que había dejado atrás, y es que a lo lejos, cuando alcé la vista, me quedé congelado de la impresión. Frente a mí, a unos escasos 10 metros de distancia, iba una silueta que a primera impresión parecía de una mujer muy delgada y muy alta vestida de novia. Sinceramente era muy extraño, y al quedarme inmóvil en medio del camino, dudé por algunos segundos si continuaba bajando. Toda mi vida en el campo siempre había sido muy tranquila. Llegaban a nuestra casa historias de terror de vez en cuando que en realidad no creíamos, pues ni a mis hermanos, padres, a mi abuela o a mí nunca nos había pasado algo extraño. Habíamos andado sembrando en el campo a deshoras de la madrugada o saliendo de fiestas familiares muy noche y realmente nunca habíamos visto algo paranormal. Por lo regular siempre nos habíamos guiado por los caminos oscuros llenos de árboles, con la clásica lámpara trooper de metal. No sé si alguien de la comunidad que haya vivido en el campo recuerde esas lámparas y cuando no tenía pilas, simplemente con la claridad del cielo y las hermosas estrellas o la luna que pintaba de un azul muy tenue nuestros andares en el campo era suficiente. Después de dudarlo un poco, de forma involuntaria di un paso hacia adelante y después otro hasta que con todo y miedo continué mi camino detrás de aquella gran mujer que seguía su recorrido. Frente al cerrito que iba bajando y a lo lejos se encontraba un desnivel que también era camino de la comunidad vecina. Es ahí que a la distancia pude percibir que se acercaba una camioneta. Y aquí sucedió lo que mi sexto sentido me venía diciendo desde que comencé a ver a aquella mujer tan delgada. Cuando el camino de enfrente y por el ascenso que había subió las luces de la camioneta en dirección a nuestro sendero, aquella mujer vestida de novia desapareció con el haz
haz de luz que apuntaba directamente hacia nosotros. Me quedé más que estremecido, pues era algo completamente aterrador. ¿Cómo era posible que en fracción de segundos y cuando aquella luz de la camioneta nos alumbró, aquella enorme mujer desapareciera frente a mis ojos? Comencé a sudar frío y realmente empecé a sentir miedo, pues aún faltaba cruzar el riachuelo sobre aquellas piedras resbaladizas que de vez en cuando le jugaban una mala pasada a quien cruzara por ahí, haciéndolos caer al agua. Aunque en ese momento no era lo que me ponía tan nervioso, sino que en varias ocasiones, escuchando los relatos de horror que llegaban a nuestros oídos, se decía por los vecinos de la comunidad que habían visto cosas extrañas justo en ese lugar. Algo me decía que estaba a punto de experimentar algo muy similar. Se los juro que todo mi cuerpo comenzó a erizarse y cada vello que hay en él comenzó a ponerse de punta, incluso mi cabello, y eso que soy chino o colocho como le decimos aquí en el campo. Continué caminando y comencé a cruzar aquel arroyo intentando no caerme o torcerme los tobillos, y justo cuando crucé, algo me hizo salir corriendo con todas mis fuerzas, y es que escuché detrás de mí que el monte hacía ese característico sonido cuando pasas caminando encima de él, abriéndote paso. Ustedes podrán decir que era yo, pero no. Se escuchaban claramente los pasos de otra persona, y cuando menos lo esperé, escuché justo a mi lado una especie de palabras extrañas con una voz completamente gutural y extraña. Comencé a gritar del miedo que sentía y corrí con todas mis fuerzas. Para mi fortuna, a lo lejos, observé las luces del taxista que por lo regular me llevaba al centro del pueblo y no esperé más. Entre matorrales y hierba comencé a brincar desesperado para poder llegar a su encuentro. Ahora lo veo de diferente forma, pues de nada sirvió intentar cortar camino, pues si no me equivoco, habrán faltado unos 400 metros para llegar al sitio donde siempre esperaba mi taxi. Recuerdo que me subí y mi vista comenzó a convertirse en una mancha borrosa. Después de eso, no recuerdo nada más, pero el señor del taxi me cuenta que a pesar de la distancia a la que se encontraba de mí, podía escuchar mis gritos de desesperación. Bastante afónico y ya sin aire, me subí a su unidad para segundos después desmayarme. Cuando desperté, nuevamente grité como loco, pero ya me encontraba a salvo. Fue ahí donde por fortuna observé al conductor y era el señor que me conocía. Ya nos dirigíamos hacia el centro donde realizaba mi servicio. Me calmé e intenté platicarle con un nudo en la garganta lo que me había pasado. Se quedó bastante pensativo y él también me explicó que una de sus llantas se había ponchado en el camino. Por eso su retardo. Él por un momento pensó que yo venía corriendo de alguien, pero mis gritos lo hicieron intuir que se trataba de algo paranormal o que me había jugado el demonio. Así le decimos en el campo. Esta persona ya sabía a dónde me dirigía todas las mañanas, así que tomó la misma ruta de siempre y esperó un par de minutos a que reaccionara. Incluso dice que puso su palma frente a mi nariz para rectificar si aún seguía en este mundo. Pero ese día siento que ya estaba marcado en mi vida, puesto que aquellos sucesos paranormales no se quedaron solo así. Tiempo más tarde, nuevamente me ocurrió algo completamente aterrador. Y es que según lo que nos dijo el curandero de la comunidad, es que el maligno aprovecha que nuestro espíritu está espantado para nuevamente perturbarnos y así ganarse nuestra alma. Hay mucha gente que ha quedado loca por acontecimientos como este, gente a la que lamentablemente el diablo les ha robado su alma y se quedan en el limbo. Ya no hablan, incluso algunos ya no se mueven, son como vegetales para toda su vida. Agradezco a mi Dios que en mi caso solo fueron situaciones sí muy fuertes, pero solo quedaron en eso, historias de campo y sobre todo de terror que el día de hoy puedo compartir con la comunidad de Oscuro Secreto. Así fue como comenzó mi mañana, llena de terror y horror por lo que había pasado, pero estaba a punto de vivir una nueva experiencia que, como todos, nunca te esperas. Cuando llegué al lugar de mi servicio, la encargada de inmediato me preguntó qué era lo que me había pasado, pues me dijo que me veía muy pálido y en realidad mis manos temblaban un poco cuando le pasaba los reportes. Incluso mis zapatos que con tanto esfuerzo me había comprado mi padre estaban llenos de lodo por la carretera que me tocó correr en plena oscuridad.
y no pude evitar contarle lo que me había pasado en la mañana. En el lugar de mi servicio estuve hasta las 12:30. Después me fui a la preparatoria y para mi mala suerte, ese mismo día, mi horario terminaba hasta las 8 de la noche. Y no conforme con ello, a uno de mis profesores se le ocurrió la grandiosa idea de dejar un trabajo para ese mismo día. Lamentablemente, el centro de cómputo de la escuela ya estaría cerrado para la hora de salida, así que sin pensarlo dos veces, me dirigí a un ciber que no quedaba muy lejos de la prepa para poder entregar mi trabajo a tiempo. Realicé mi tarea y la envié, pero al mirar mi reloj me di cuenta de que ya rondaban las 9:30. Casi no había transporte. Fui al sitio de taxis y tampoco habían para mi pueblo. Esto ya me estaba preocupando, pues en mi bolsillo solo tenía para el taxi colectivo. Entre la gente que estaba ahí, comencé a pedirles el gran favor de completarme para el autobús, pues la terminal estaba unas cuadras más adelante y tenía que llegar a casa. Gracias al cielo, aquellas personas se compadecieron de mí y logré juntar el dinero. No era mucho lo que me faltaba, pero sí fue de gran ayuda. Y aunque no me gustaba tomar el autobús porque me dejaba aproximadamente a 7 u 8 kilómetros de distancia, era la única forma de regresarme a casa esa noche. Para colmo, la última salida de ese día era para las 10:20 de la noche. Pues bueno, por lo menos no me quedaría a dormir en la terminal, así que esperé y abordé el camión. Después de bajarme, comencé a caminar en medio de la terracería, y no puedo negarles que durante gran parte del camino estuve repitiendo las oraciones que mi madre y abuela fervientemente nos habían inculcado. Tenía mucho miedo de que algo nuevamente me sucediera. Empecé a acelerar el paso, pero también intentaba calmarme buscando alguna explicación lógica a lo que me había pasado en la madrugada. No sé, pensar en que venía adormitado o que mi mente me jugó una broma por todas las historias de terror que habían llegado a casa y que todo había sido producto de mi inconsciente. Miré mi reloj y ya llevaba caminando 1 hora. Me faltaba todavía un tramo bastante largo para llegar a mi comunidad. A lo lejos podía ver las pequeñas lucecitas producidas por los focos que dejaban encendidos los vecinos del primer pueblito que tenía que pasar y me sentí tranquilo por un momento. No sé si esa energía o el mismo diablo estaba esperando a que bajara la guardia para nuevamente acecharme lo que me quedaba de camino. Y sucedió lo siguiente. De la nada, comencé a escuchar el sonido de un llanto. Era lo que parecía un bebé, que pronto comenzó a acompañarme en mi camino. No quise ni voltear. Lo único que hice fue poner la música que tenía en mi celular y subirle todo el volumen para intentar dejar de escuchar aquel llanto que me venía siguiendo. Durante todo ese tiempo me encomendé a mi Dios y continué caminando sin voltear. He sabido que en muchas ocasiones cuando las personas voltean, el diablo aprovecha para ganar su alma, así que permanecí firme hasta llegar a la primera esquina de ese pueblito. Fue ahí donde por fin aquel llanto de esa criatura o lo que fuera se desvaneció, pero también fue aquí donde me di cuenta de que en realidad alguien me estaba siguiendo, y es que algo muy extraño comenzó a suceder. Justo cuando pasé la primera esquina del pueblito que está antes que el mío, los perros comenzaron a aullar muy fuerte. Era como si aquella presencia estuviera alrededor de unos 100 metros atrás de mí siguiendo mis pasos. Los perros ladraban y aullaban tan feo que decidí apresurarme un poco más, pues en verdad algo me estaba acechando. Ese momento fue muy extraño, pues después de un par de segundos de haber pasado por ahí, los perros comenzaban a aullar y le ladraban a algo que yo no podía ver. Nuevamente, ya me estaba poniendo nervioso, aunque eso no era lo peor de todo. Aún me faltaba cruzar aquel arroyo que les comenté con anterioridad y donde esa mujer tan alta y esquelética nunca me dio la cara. Para mi mala suerte, mi celular me sorprendió con el
característico sonido que hacen al apagarse. Mi batería se había agotado, me había quedado sin luz, y eso fue peor, pues tendría que pasar nuevamente sobre las piedras de aquel río, y justo cuando estaba frente al arroyo, nuevamente aquellos sonidos de llanto empezaron, pero ahora un poco más fuerte, como si aquella entidad estuviera más cerca de mí. Yo creo que el temor o los nervios ya se estaban apoderando de mí, pues por algunos segundos, que para mí fueron una eternidad, me quedé congelado a un lado del río. Intentaba moverme, pero mi cuerpo no me respondía. No fue sino hasta que la luz de un carro alumbró un poco mi camino, que aquel espasmo o inmovilidad me abandonó. Salté de inmediato y corrí hacia él para su encuentro, y por fortuna se trataba de un vecino en su Nissancita. Fue ahí donde pedí ayuda para que me echara un raite, y así poder salir de ese espantoso río que me había propinado 2 grandes sustos el mismo día. Pero ahí no terminó todo. Durante el recorrido pude observar un par de sombras que nos seguían y se escondían entre los árboles y la hierba del lugar. Sinceramente pensé que en cualquier momento podrían saltar a la parte trasera de la camionetita donde me subí. En verdad, ya no quería seguir observando, así que bajé la mirada lo que restó de camino e intenté pronunciar mis oraciones. No quería que los vecinos se enteraran de lo que me estaba pasando. Ya saben cómo son en el campo. Los chismes y los rumores luego se esparcen, y no quería ser tachado por loco o que me metía algún tipo de sustancia, así que decidí guardar silencio hasta llegar a mi hogar. Tiempo después me bajé frente a la casa y bastante preocupada, ya me esperaba mi abuelita. En esos años vivía con ella. Caminé hacia ella y la abracé como nunca. Sentí que el alma me regresó al cuerpo cuando la tenía entre mis brazos, y nos metimos para posteriormente platicarle todo lo que había padecido ese día. Por un momento me regañó, pues era verdad que yo ya sabía lo que se rumoraba de ese lugar, en específico del arroyo, y me cuestionó que cómo era posible que pasara por ahí, si bien sabía lo que los vecinos contaban. Pero le dije que ya estaba cansado, solo quería llegar a casa, comer algo y descansar. Amigos, lo peor de todo aún estaba por venir. No sé si fue la adrenalina o qué me pasó, pero comencé a sentirme muy cansado. Mis manos y mis piernas temblaban aún más que en la mañana cuando la licenciada me preguntó qué era lo que tenía. Tomé un café con galletas y me fui a acostar. A partir de ese momento no recuerdo nada más, pero lo que platica mi abuelita es completamente aterrador e impactante. Ella dice que tiempo después de que apagó todas las luces y de que se acostó, comenzó a escuchar que yo balbuceaba. Pensó que a lo mejor estaba soñando y decidió dejarme un par de minutos así, pero mis balbuceos comenzaron a subir de tono. Ahora intentaba hablar y comenzaba a retorcerme en mi cama. Al escuchar estos sonidos tan extraños en mí, se levantó y fue a verme. ¿Y cuál va siendo la gran sorpresa con la que se encontró mi abuela? Ella comenta que justo cuando la luz de la linterna entró a mi habitación, pudo ver una especie de sombra negra que estaba justo al lado de mi cama, observándome fijamente cómo me retorcía sin poder pronunciar ni una sola palabra. Y cuando el haz de luz la tocó, se desvaneció como polvo que cae al suelo. Mi abuela de inmediato comenzó a rezar el Ave María y otras oraciones que les enseñan en la iglesia, por miedo o que algo me pasara, pero sobre todo porque ella está segura de que el mismísimo diablo estaba por tomar mi alma esa noche, después de doblegar mi espíritu con sus espantos o demonios que mandó para asustarme. Mi abuela me cuenta que yo estaba empapado en sudor y que mi garganta parecía estar inflamada de una forma tan extraña, como si tuviera algo atorado en ella. Intentaba hablarme para despertarme, pero yo no respondía. Tocó mi frente y se percató de que estaba ardiendo en temperatura. Corrió por un trapo y lo humedeció para que poco a poco bajara, y fue así como logró controlarme. Ella menciona que cuando acercó su mano a la mía, la tomé fuertemente y no la solté hasta que amaneció. Desperté bastante mareado y desganado, como si me hubiesen golpeado o hubiera sembrado todo el día. Me dolía mucho mi cuerpo. En cuanto pude sentarme en la cama, me pidió que me vistiera y me llevó con el sabio del pueblo.
Fue ahí donde nos enteramos de que en efecto, aquel demonio estaba a punto de tomar mi alma y de dejarme loco o completamente ido para siempre. No sé qué hubiera pasado si mi abuela le hubiese ganado el sueño y me hubiera dejado a expensas de ese ser tan aterrador que había llegado hasta mi casa para llevarme con él. El brujo me dio una limpia acompañado de un huevo que pasó por todo mi cuerpo mientras me escupía una especie de alcohol que ya tenía preparado. Después de eso formó una cruz en el suelo y le prendió fuego. Delante de mí se formaban unos remolinos que casi llegaban a tocarme. Era como si se inclinaran hacia mí. Es ahí donde decía aquel sabio que el espanto, el susto o el espíritu que me persiguió sería eliminado de mi vida. Según este brujo, resulta que así comienzan. Provocan grandes impresiones para quebrantar o debilitar el espíritu y después se meten en ti para nunca más salir de tu cuerpo. Y si no eres atendido de manera pronta, las cosas comienzan a tornarse muy oscuras. Si de por sí mi abuelita comenta que durante el tiempo que estaba cuidándome se escuchaba el crujir de las vigas de madera del techo, como si algo hubiese andado arriba rondando por mí. Tardé alrededor de una semana en recuperarme, pero aún me sentía cansado. Mi abuelita tuvo que ir a la escuela y a donde realizaba mi servicio para comentarles que me encontraba delicado de salud, pues no quería que me fuera a perjudicar en mis calificaciones, y así sucedió en mi caso. Es la única pero completamente aterradora historia de terror que viví en carne propia y que sucedió en el campo, lugar tan hermoso durante el día, pero que cuando cae la noche, todas aquellas manifestaciones se hacen presentes para ganar almas para el diablo. Muchas gracias por escuchar mi historia. Les mando un fuerte abrazo a toda la comunidad de Oscuro Secreto. Los saludos de esta semana son para Jessie Miau, Nancy Adela Cardova de Venezuela, Génesis, Estefanía, Lisette, Tyron, Sara L, Jenny Barrera, Ana Ventura, La Perla Morena, Héctor Gutiérrez, Eva Montanés, Leticia Morales, Jesús García, Joe Fragoso, Diego Dane Stark 07 US, Agente Venom y Moni Robles. Queridos amigos, muchas gracias por acompañarme en esta emisión. Me ayudarías mucho si te suscribes activando la campanita y me dejas tu pulgar arriba acompañado de tu comentario. Siempre estoy leyéndote para contestarte. Lo que estás viendo en pantalla es el número de WhatsApp del canal por si tienes alguna historia, evidencia, fotografías, videos o audios de los eventos paranormales y sobre todo aterradores que has vivido o sufres en este momento. Y si aún te queda algo de valor para escuchar otra de nuestras historias de terror, te dejo una en pantalla para acompañarte lo que queda de esta noche. Nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto.